Yo necesito que ahora pongan todas las pilas en lo que van a escuchar. Porque esta es la parte más triste. Pero la parte más gloriosa de Elías. ¿Sí? Esto que le ocurrió a Elías, yo espero que nunca te pase a vos y nunca te va a pasar igual porque no somos Elías, ¿cierto? Pero a veces las circunstancias nos van a ayudar. Las circunstancias adversas nos van a ayudar a crecer más en el Señor. Siempre se ha dicho que un cristiano crece más por las pruebas y por las luchas que por los tiempos de bonanza. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Que uno crece más, por ejemplo, en oración cuando está enfermo o cuando te falta algo. Que uno crece más en la vida cristiana cuando algo te ocurre o algo le ocurre a otro. Entonces ahora quiero tocar este tema de cuando tocamos fondo, entendemos la gracia. Y yo sé que algunos pueden decir, no hermano, yo entendí la gracia sin tocar el fondo. Y yo te voy a decir, no, tuviste que tocar fondo para entender la gracia. Y esto le pasa a todo el mundo. A todo el mundo nos pasa lo mismo. Yo cuando conocí al Señor, o Él me permitió conocerle, estaba en 3er año de instituto bíblico. Era creyente, sin duda. Pero hubo algo en ese 4.º año o 3er año de instituto bíblico, casi empezar el 4º, y me di cuenta que sin santidad nadie podía ver al Señor. Y Dios tuvo que tratar en mi vida acerca de la santidad. Y me sentí desnudo delante de Dios. No tenía nada que ofrecer a Dios, nada. Y me sentí mal. Me sentí mal porque no podía ofrecer nada, ¿entienden? O sea, nada de nada. Y para mí eso era, Dios me permitió tocar fondo para entender su gracia. Hay un pasaje hermoso en el Nuevo Testamento que te dice que Dios te llamó no por obras, sino te llamó con llamamiento santo, conforme a su llamamiento y no conforme a nuestras propias obras. Y lo que ahora viene de Elías es la parte más difícil que le tocó vivir. Y escucha bien, no fue repetida. No es que esto que le pasó a Elías fue todos los días y que fue siempre así. Pasó una vez en su vida y fue suficiente para entender la gracia. Entonces quiero llevarte a capítulo 19 y voy a ir viéndolo paso por paso para que lo podamos entender mejor. Lo primero que Dios quiere establecer acá son varios principios. Una vez que pasan algunas cosas, Jezabel, la esposa de Acab, que era de Sidón, era una mujer de Sidón, le va a decir algo a Elías porque él había matado a sus profetas, ¿sí? Y de ahí se desencadena un montón de cosas. Y eso vamos a tratar ahora, ¿sí? Así que vamos a orar primero, ¿sí? Dios mío, gracias por llegar a esta parte de la vida de Elías, Señor. Es la parte, Señor, de donde vemos tu gracia sobre tu profeta en un momento difícil, Señor. Y yo te doy a ti las gracias porque creo que vamos a identificarnos mucho con la vida de Elías. Porque, Señor, aquí Él demuestra justamente su humanidad y muestra sus pasiones como hasta ahora no las había mostrado, Señor, en algo así. Ayúdanos, Dios, te pido. En Jesús, amén, Señor. Amén. Versículos 1 a versículo 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Entienden? Llegó acá al palacio y se encontró con la esposa y dijo, te tengo que contar varias cosas. No sé cómo lo hizo. Te tengo que contar un montón de cosas que han pasado. Y obviamente que las contó según su óptica, ¿cierto? Era obvio. No podía contarla de otra manera. Habíamos dicho anteriormente que el hombre era sordo, un ciego y un duro de corazón. ¿Qué podía contar acerca de Dios? De los milagros de Dios, nada.
Él iba a contar, obviamente, la parte más oscura y su historia, como él vio todo esto. Entonces, por eso dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y añade la escritura, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Sí? Y obviamente acá hay un resumen muy detallado de Acab a su esposa, pero obviamente bajo el tinte de él. En el versículo 2 hay una amenaza. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, te amenazo que te mato. Y pongo a mis deidades me cubro en ellos. ¿Entiendes? Y acá, versículo 3, ocurre algo donde nadie podría entender qué pasó acá. Porque si hemos seguido bien, 17:1 en adelante, versículo 3 es totalmente inconcebible. ¿Entienden? Porque dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Leo versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Cuál fue la reacción ahora de Elías? Recién vemos que él oyó oyó una gran lluvia, ¿cierto? Ahora él oye una amenaza. Pucha, que se nos cayó Elías, diríamos nosotros. Hasta aquí nos llegó el testimonio de Elías, podríamos decir, qué lástima, veníamos tan bien. Ahora no puedo seguir a este líder porque se me cayó. Yo necesito un líder que no se me caiga. Un hombre que me muestre una pasión por Cristo y nunca se me vaya para los lados. No, me cambio de iglesia entonces. Busco un liderazgo bíblico. Busco una comunidad bíblica que no se caiga. Y saben, no la vamos a encontrar jamás. Jamás. Porque tu pastor es tan carnal. No él, por supuesto. Estoy hablando de Eduardo o de Juan. No. Como nosotros. Entonces Elías, Dios va a usar ahora esto para mostrar su gracia. ¿Qué es gracia? Para con su pueblo. Escucha bien, Dios sigue en la línea con su pueblo, no con el pagano. Mira acá, la reacción. Él hasta ahora nos había demostrado valentía, ¿o no? Enfrentar al rey. 450 vales, burlándose de ellos, ¿o no? Vengan acá todo el pueblo, vean. Ve el peligro y ahora, ¿qué cosa? Tiene miedo. Pasa de la valentía al miedo. Es un hombre que hasta ahora nos había demostrado dependencia de Dios. Si Dios decía, levántate y anda, ¿qué hacía él? Se levantaba y se iba. Ahora él se levanta solo.
No, escucha a Dios. Se levanta solo. Planifica su huida. Sabe dónde quiere ir. ¿Entienden? Antes enfrentaba la dificultad en el nombre de Jehová. Ahora se va, huye. Hasta ahora Elías muestra la importancia de estar en comunión, aún con su siervo. Ahora él deja a su siervo y él prefiere la soledad. Hasta ahora él tiene un propósito claro de parte de Dios. Glorifícame, exáltame, muéstrame, que la gente me conozca. Ahora él desea la muerte, desea su fin. Hasta este momento Elías está satisfecho en Dios y con Dios. Ahora él dice: no soy mejor que mis padres, y se compara con humanos y deja de lado a Dios. Muchos han tratado esto y le han dicho: él tuvo un cansancio espiritual, él tuvo un cansancio físico. Queridos, no fue así. No fue un cansancio espiritual y no fue un cansancio físico. Es perder de vista quién es Dios. ¿Por qué digo esto? Hasta el versículo 5, hasta la mitad del versículo 5, Dios deja, escucha bien, Dios deja que Elías haga y hable lo que quiera. Dios no interrumpe a su profeta. Deja que Elías haga y hable. Y lo dejó Dios. Escucha bien. Dios te va a dejar que hagas y hables. Y algunas veces Dios va a permanecer en silencio. Y que Dios permanezca en silencio no significa que esté aprobando tu vida o esté aprobando mi vida. Hasta versículo 5, Dios lo dejó hacer y hablar. Y llegó el momento de Dios. Y me encanta esto. Ustedes saben, ¿cierto?, la diferencia entre el Kairos y el Cronos. ¿Sí? ¿Todos saben la diferencia entre el Kairos y el Cronos? Voy a explicar un poquito así rápido. El Cronos es el tiempo nuestro, es el tiempo cronológico. Hoy es día sábado, son las, no sé cómo se dice, faltando para las 9, ¿sí?, del año 2015. Esto es cronológico. Mañana será domingo, mañana, tarde, etc. Es algo así, una constante. El Kairos tiene que ver con el tiempo de Dios. Es algo donde el hombre no tiene influencia. Dios tiene influencia en el cronos del hombre. Él se puede meter en nuestro cronos como Él quiere y cuando quiere, porque Él maneja todo. Por eso la Escritura dice que para Dios un día son y bien. ¿Qué está demostrando con eso? Que Dios maneja todo, aún el tiempo. ¿Sí? Entonces cuando uno ve esto, llega un momento donde Dios dice: ahora es mi tiempo, Elías. Ahora voy a usar mi Kairos en tu Cronos. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay una intromisión importante en el versículo número 5. ¿Saben cuál es? Bien, ¿cómo la interrumpe Dios? Diciendo acá: he
aquí, luego. Estas 3 palabritas chiquititas marcan un antes y un después. Hasta ese momento, Dios dejó que Elías hiciese y hablase lo que él quiso, ¿cierto? Mátame, no soy mejor que mis padres. Él reconoce aún en ese momento que Dios tenía la potestad sobre su vida, ¿cierto? Que él podía matarlo. Por lo tanto, él reconoce que Dios es Dios todavía. No es que él dejó de creer en Dios o dejó de creer en que Dios podía hacer algo. No, por eso él dice a Dios, mátame, quítame la vida. Ahora, acá viene un momento donde Dios dice, ahora es mi tiempo. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Por qué digo que no es un problema de comida ni bebida? Porque esto Dios podría haberlo hecho antes, ¿o no? Claro que podría haberlo hecho antes si Dios quería. Si sabía que era un problema de comida y de bebida. ¿Iba a dejar Dios que su siervo hiciera eso por gusto? ¿Para molestar a Elías? ¿Para mostrarle que era carnal? Jamás. Ahora Elías tiene que pasar por esto, porque Elías pierde su visión de Dios y lo pierde por una amenaza humana. El tiempo de Dios vino. He aquí luego. Vino también un instrumento de Dios. ¿Cuál fue el instrumento de Dios? El ángel. Y vino también, tercera cosa, el sustento de Dios. ¿Qué fue el sustento de Dios? Una torta cocida, una vasija de agua. ¿Ven la diferencia que ahora no vino un cuervo? ¿Por qué ahora viene un ángel? Hay una diferencia grande, ¿o no? Muchísima. ¿Por qué? Porque ahora Dios no estaba probando a Elías. ¿Entienden? Dios quería ahora ayudar a su profeta. Ya no estaba probando si Elías iba a hacer lo que él quería. Ahora Dios quería levantar a su siervo, porque su siervo había caído. Y había que hacer algo con él, porque Dios sabía que Elías le pertenecía. Y Dios no iba a permitir que su siervo quedara en tierra. Y lo va a levantar. Elías toca fondo, pero la gracia de Dios lo va a levantar. Por eso ahora no es un cuervo, ahora es un ángel. Es un enviado de Dios. Y le trae el sustento. Dios le va a mostrar su guía de una manera muy clara. Versículo 7 dice lo siguiente. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuál fue la guía de Dios? Diciéndole, ahora come porque hay un largo camino. Un largo camino. Desde el lugar a donde tenía que ir, desde Beerseba a Oreb, eran 350 kilómetros. Que tenía que caminar Elías. Lo lleva también por un largo tiempo. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó. ¿Cuántos días caminó? 40 días y 40 noches hasta Oreb, otro monte. ¿No fue el Carmelo? Ahora Dios lo va a llevar al monte Oreb, el monte de Dios. ¿Por qué lo llevó ahí? A ver, los cabos. ¿Por qué lo llevó? ¿Qué pasó en Oreb? ¿Y qué más pasó ahí? Es el mismo monte Sinaí. Allá estuvo Moisés. Y Dios lo lleva a este monte ahora. No, al Carmelo. Al monte donde estuvo el hombre al cual él le entregó con su dedo, esta es mi ley. El número 40 es una representación también. También, sí.
Ahora, quiero que un poco veamos esto claramente. Porque Dios siempre hace algo con sentido. Siempre. Uno podría decir, ¿por qué no lo llevó al Carmelo, donde para que Elías recordara el gran milagro que vio? ¿Cierto? No. Lo lleva al lugar donde la Biblia declara monte de Dios. No el monte del altar reconstruido, el monte de Dios. Cuando Dios levanta a un hombre que ha caído, no lo va a levantar a un plano así, lo va a levantar al plano más alto. Y Dios levantó a su siervo porque él amaba a Elías. Su guía también fue a un lugar específico, ya lo dijimos, al monte de Dios, al monte Sinaí, donde estuvo Moisés. Elías, si leemos versículos 9 y 10, cuando llega al monte Horeb, algo hace. Miren lo que hace Elías cuando llega al monte Horeb, después de 40 días caminando y 40 noches. ¿Qué hace? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué dijo Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Vuelve a lo mismo, ¿se acuerdan que lo vimos estos días? Han derribado tus altares, ya han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahora, no solamente Dios le va a mostrar a él, a Elías, su gracia, su guía, sino que ahora le va a mostrar su presencia. Y hace algo Dios espectacular. Y este relato yo sé que lo hemos leído muchas veces. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera. Cuando alguien dice a una persona, sal fuera, ¿qué le está diciendo? Exactamente. Que es estar escondido. Entonces Dios dice, sal. Sal. Y allá sale el profeta. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tres cosas espectaculares. Imagínense, están ahí fuera de la edad y de repente ven un viento, o sea, se siente un viento. ¿Qué dice acá el viento? ¿Ustedes creen que esto es metafórico, como que no pasó y como que el autor le puso más color? No, no fue así, fue de verdad. ¿Qué pasó con este viento? ¿Qué hacía este viento? Rompía los montes y quebraba las peñas. ¡Wow! ¡Qué Dios más grande! ¿Entienden? ¡Qué cosa más espectacular! Pero yo no sé si quisiera estar ahí. Porque eso es como peligroso también, ¿cierto? Después de eso vino un terremoto. No sé si alguien de ustedes ha estado una vez en algún terremoto. ¿Quién ha estado en algún terremoto? Levante la mano, a ver. En un terremoto. Gracias. Ella es porque es chilena, ha estado en terremoto. Sí. Claro. Hemos estado en un terremoto. Nosotros. Y se mueve la cosa, te digo. Se mueve. Y se mueve fuerte. Y allá uno empieza, te enseñan de chico a ponerte bajo un dintel, etcétera. Y el terremoto es terremoto. Causa miedo. Un temblor de 5 grados, no tanto, ya es pasable para nosotros. 6 grados, ya un poquito más susto. Obviamente, 7 ya no, 8 ya estamos. Terremoto y fuego. Yo no diría, ¿a quién le gustaría tener este Dios?
potente, poderoso, fuego, qué bueno que que es mi Dios. Y en ninguno de esas estuvo Dios. ¿Se dieron cuenta? Jehová no estaba acá, Jehová no estaba acá, Jehová no estaba acá. Y dice el texto allá en el versículo número 12, al final, tras el fuego, ¿qué cosa? Un silbo apacible y delicado. Así como suavecito. Siempre creemos que cuando hemos caído o hemos pecado, muchos siguen viendo a Dios como un Dios castigador. Y un Dios que te va a castigar y que te va a dañar. Y no es así. Dios te va a disciplinar, me va a disciplinar, pero no me va a dañar. Porque un padre no va a dañar a su hijo. ¿Entienden? Y tenemos la figura muchas veces de un Dios de ira, y esa es una figura greco-romana. No es una figura de la Biblia. Cuando vos ves un Dios de ira que tiene en su mano el fuego. ¿Vieron ustedes algunas películas medias de los griegos, de la mitología griega? Que están con la cosa en la mano, el tridente, todo, que se mueve y que manda todo, y al que no le obedece, ¡pum!, lo matan. Esta figura es griega. Y nosotros hemos malentendido la ira de Dios. Y vemos a un Dios castigador. Dios no es un Dios castigador, escucha bien. Hay una diferencia entre castigo y disciplina. ¿Sabes cuál es la diferencia? El castigo no necesita restauración. No busca la restauración. La disciplina busca la restauración. Esa es la diferencia. Cuando un padre castiga a un hijo, no está buscando restaurarle. Está simplemente buscando que ese hijo sufra por lo que hizo. La disciplina busca, vas a sufrir, pero voy a caminar contigo para avanzar contigo. El ejemplo más grande que tenemos en el Nuevo Testamento es Jesús mirando al traidor. ¿Cuál fue el traidor? ¿Cuál fue el traidor? No. Judas era hijo de perdición. ¿No era natural que lo traicionara? Pero no Pedro. No Pedro. Judas sí. No Pedro. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? ¡Maldito Pedro! ¿Cómo? No caminé contigo, no te salvé del agua. ¿Cómo me respondes así? Esto hubiese sido un castigo. Simplemente, Pedro, te amo. Y lo restaura. Porque Dios restaura a los suyos, porque los ama. Entonces, cuando nosotros buscamos entender a Dios, tenemos que entenderlo en todo. No podemos hacernos de Dios una sola imagen. Dios nos disciplina por amor, porque nos levanta con amor. Esta parte, miren, el fuego apacible acá son dos palabras. Perdón. Apacible es una brisa suave, es un sosiego. Es el Salmo 107, 29. Hay una canción hermosa que dice: paz en medio de la tormenta. Tener paz. Y esta es la idea. Aparece la palabra delicado. ¿Sabes qué significa la palabra delicado acá en el original? Es la misma palabra que se usa para maná. Y el maná en Éxodo 16, 14 era una cosa menuda
y redonda. Y la palabra maná era el pan del cielo que recibieron los israelitas, ¿cierto? Bien. Ahora esta tipología se traslada al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el pan del cielo ahora tiene un nombre. ¿Quién era? Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que ocurre con Elías es un anticipo de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de que preguntamos ayer por qué Elías y Moisés en el monte de la transfiguración? Allá está la respuesta. Es Cristo mostrándose en el Antiguo Testamento. Es ahora Elías, no soy el viento, no estoy en el viento, no estoy en el fuego, no estoy en el terremoto. Elías soy yo. Y yo vengo no con fuego, no con terremoto, no vengo con viento, soy tu silbo apacible y delicado. Y lo que buscaba ahora Dios era mostrar dos cosas. El temor humano era de Elías, porque mira lo que dice versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, mira el texto lo que dice. Cuando lo oyó Elías, ¿qué oyó? Cuando él oye el silbo apacible y delicado, algo hace Elías. ¿Qué hace? No, antes de salir, ¿qué hace? Se cubre su rostro. ¿Qué significaba esto? Dios tenía que humillar a Elías para levantarlo. ¿Entienden? Tiene que mostrarle que él lo dejó de lado, pero ahora Dios le levanta de vuelta. Y Elías cubre su rostro porque sabe, ahora este silbo apacible, en este silbo apacible está Dios. Y le tiene Dios que mostrar que tiene que volver a la reverencia, que tiene que volver a verlo como el Dios santo y verdadero. Pero antes tiene que humillarlo. Y en esa humillación lo levanta. Y Elías oye este silbo y se humilla delante de este Dios. Ahora, fíjense la figura que está acá. ¿Dónde está Elías cuando oyó el silbo apacible? ¿Qué había hecho Elías cuando oyó el viento, el terremoto y el fuego? ¿No estaba afuera de la cueva? ¿Qué hizo cuando escuchó todo esto? Él volvió adentro porque sintió miedo. Cuando él oye el silbo apacible, se humilla, se da cuenta, ahora está Dios. Ahora está Dios. El silbo es como, ¿viste cuando el viento? No, es el viento, es como una especie de viento que suave, que suena, es muy imperceptible, pero se logra oír. Y ahora Dios le muestra su temor, el temor verdadero. Le muestra: tu temor humano, Elías, es al viento, al fuego y al terremoto. Tu temor es a lo natural. Y le muestra el verdadero temor, que era el temor a Él, el temor a su presencia, el temor divino. Elías se había vuelto al temor humano. Y Dios le tiene que decir: no, Elías, vos no estás para esto. Vos estás en otro nivel. Vos tenés que temerme a mí, no al fuego, al viento, menos a Jezabel. Si vos me temés a mí, yo me preocupo de Jezabel. Si vos y yo estamos en comunión con Dios, no importa, no dice la Escritura: no temeré lo que el hombre puede hacerme.
Esto dice la Escritura. ¿Por qué lo dice? Porque Dios nos dice, témeme a mí y yo me preocupo de los demás. Y si te hago morir por mi causa, es porque yo quiero hacerte morir por mi causa. Pero mi temor es mi temor. Y hay mucha diferencia entre el temor humano y el temor divino. Y Elías había perdido su temor a Dios. Dios lo humilla. Y Dios ahora, versículo 13 en adelante, va a restaurar a su siervo. Y me encanta cómo lo hace. Versículo 13. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Dios lo restaura en dos áreas. Lo primero que Dios restaura en Elías es su comunión con Dios, que se había roto. Y lo segundo que restaura en su siervo es su ministerio. Mira lo que dice versículos 16 y 17. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Qué hace Dios? Antes de restaurar su ministerio, Dios tiene que restaurar la comunión con su siervo. Es lo que le pasó a Pedro. Antes de que Cristo le dijera a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le entrega a la iglesia, tiene que mirarlo y restaurar su vida. Por eso el lloro de Pedro ante la mirada de Jesús. Primero restauro tu vida, luego restauro tu ministerio. Hay muchos cristianos que están más preocupados de su ministerio que de su comunión con Dios. Por eso Dios tiene que volver al principio con Elías. Elías, vos dijiste de mí 3 cosas. Dijiste que yo estaba vivo. ¿Sí o no? Dijiste que vos tenías comunión conmigo. Vos dijiste que la palabra era importante. Elías, esto hay que restaurarlo urgentemente. Ahora, fíjate bien. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Elías o Dios? Allá es, tocando fondo para entender la gracia. Elías jamás podría haber dicho, no, yo fui tan espiritual que me arrepentí, que volví a Dios. O sea, Dios, te estoy haciendo un favor en volver a ti. No, Elías siempre, después de esa experiencia, tuvo que decir, Dios tomó la iniciativa como en todo lo había tomado anteriormente. Entonces, cuando hablamos de restauración, no hablamos de restauración ministerial. Primero, hablamos de la restauración de la comunión con Dios. Porque eso es el corazón del creyente. La comunión con su Dios. Y la madurez cristiana se tiene que mostrar en esta área. Tengo comunión con este Dios. Y es mi silbo apacible. Dios le hace una promesa a su siervo. Versículo 18. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La gran preocupación de Elías era que él se sentía que era el único. Dios le dice, tranqui, Elías, tranquilo, yo haré.
Y me encanta una vez más Dios siendo Dios. ¿Entienden? Yo haré. Nadie más. Yo haré 7,000. Y más tarde, la segunda promesa es, yo haré que queden en Israel 7,000. Primera promesa, Dios hace un compromiso con su siervo. Segunda promesa, le promete, no son 7,000 cualquiera, son 7,000 que me van a honrar y me van a glorificar. Escucha bien, Dios nos dejará con nuestras decisiones. Elías es el ejemplo. Elías hizo y habló. Pero también Dios, tarde o temprano, va a hablar y se va a mostrar. Dios a los suyos los va a volver a traer. Si se están portando carnalmente, los va a traer de cualquier manera. Porque su promesa y su pacto es eterno. Es un pacto de sangre y de una sangre bendita. No es pacto de hombre. Dios humilla, pero también restaura. Dios promete y también cumple. Algunas preguntas para terminar. ¿Estamos haciendo realmente lo que Dios quiere o estamos haciendo lo que nosotros queremos? ¿Somos capaces de reconocer verdaderamente nuestra indignidad ante Dios? ¿O todavía creo que hay algo que Dios no tiene por qué meterse en mi vida? ¿Todavía seguimos pensando que Dios pierde algo de control? ¿Podemos testificar con nuestras vidas que estamos viviendo en su presencia? ¿Somos reverentes ante su palabra y lo que ella demanda de nosotros? ¿Hemos tenido la experiencia de ser restaurados por Dios? ¿Podemos confiar en las promesas de Dios por encima de las promesas del hombre? He aquí luego el tiempo de Dios. Necesitamos cada día ir a estas rodillas, mirar a Dios y darle gracias por habernos rescatado. Y ese rescate que nos lleve a una vida de madurez. Señor, enséñame a ser más maduro. Señor, sácame de la leche y ayúdame ahora a comer un poco más de carne. Señor, ayúdame a juntarme con un círculo que me bendiga y me edifique. Señor, ayúdame a no buscar ahora lo espectacular, sino enséñame a escuchar tu silbo. Dios castiga, pero Él restaura. Estoy convencido. Y Dios va a llamar a mucho pueblo que necesita pasar por este crisol. Y necesita gente madura en la iglesia que les reciba, que les tome y que camine con ellos. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Mañana terminamos si Dios quiere, ¿sí? Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia también, Señor. A veces, Señor, es tan teológico, tan doctrinal la forma en que nos acercamos a tu palabra, que nos olvidamos que nos acercamos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios, Señor, que ve, oye, está ahí presente.
Señor, gracias por haber restaurado nuestras vidas. Primero por habernos comprado con sangre preciosa y por darnos la oportunidad todos los días, Señor, de poder dar un paso de madurez en ti. Yo te doy gracias por Elías, Señor. Te doy gracias por este siervo tuyo, que nos muestra, Señor, que la vida del creyente no es una vida fácil y que conlleva una dependencia de ti, Señor, diaria, constante. Señor, gracias por tu amor, por tu vida en nosotros. Dios, si hay algo que perdonar, ahora te pedimos perdón, Señor. Te ruego que no nos vayamos a casa sin pedirte perdón por algo quizás que te hemos ofendido. Queremos, Señor, realmente vivir escuchando diariamente este silbo apacible en nuestro oído, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa, ten un buen descanso y mañana, Señor, juntarnos como iglesia y seguir escuchando tu palabra, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos realmente de corazón. Gracias en Jesús. Amén, Padre.